Iniciamos la semana anterior con un nuevo tema. Este año lo iniciamos hablando un poco acerca de presión de grupo. Y desde la semana anterior iniciamos un nuevo tema con la ayuda de Dios. Es posible, es viable que lo terminemos en esta mañana. ¿Me regalaste el título? Por favor, Julio. Por caminos distintos. Y decíamos la semana anterior que la vida nos lleva a todos los seres humanos por caminos distintos. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como yo imaginaba o como yo creía, decíamos la semana anterior. Y más de uno cuando comenzamos ya estaban así. Los caminos de la vida, como diría alguien, ¿verdad? La vida nos lleva por diferentes sendas a cada uno de nosotros. Quizás para algunos mucho más fáciles que para otros. Hay personas que al menos económicamente hablando nacen con la condición de no tener necesidades económicas. Nacen en hogares que sus padres han tenido lo suficiente no solamente para ellos, sino para, créalo, 4 generaciones más. Hay hijos que han vivido de la renta. Han vivido de lo que sus padres en su momento dejaron, sus abuelos, sus antepasados. Lastimosamente, no en todos los casos, aclaramos. La gran mayoría, o en muchos de los casos, para no decir que la gran mayoría, cuando la vida económicamente te presenta este tipo de facilidades, terminamos por no valorar las pequeñas cosas. Y muchas veces lo que los padres, los abuelos, demoraron años en construir, es menester que los hijos o los nietos lo destruyan en cuestión de un par de años, 3 años, créalo. Hay hombres que han destruido fortunas en tiempos que a nosotros nos parecería increíble. Pero hace parte quizás de no entender que la vida es de procesos. La vida es de propósitos. Y en cada cosa que Dios nos permite vivir, no es porque Dios quiera ser un Dios malo o que nos quiera colocar a vivir tiempos difíciles. No. Es solamente 2 cosas. Dios nos quiere enseñar a través del proceso. Y Dios quiere enseñarnos también que el propósito de Él es más grande que el propósito suyo y el propósito mío. Porque quizás nuestros propósitos tienen unas limitantes. Y las limitantes de nuestros propósitos en ocasiones están basadas en lo que la sociedad nos vende, en lo que el mundo nos vende, en que tener casa, carro, beca, viaje y la aprobación de la sociedad ya nos sentimos tranquilos con ello. Por eso hoy en día la moda de los llamados influencers, youtubers, qué sé yo, todas estas personas que trabajan a través de las redes sociales, si usted ve lo que ellos exponen, es simplemente lo que el dinero que consiguen les permite adquirir. Y tú lo ves y muchas veces lastimosamente vivimos en una sociedad que los jóvenes ven esto y desean la vida de ellos. Porque es una vida de lujos y aparentemente fácil, aparentemente práctica a través de videos, se hacen populares y viven de esto. Entonces muchas veces nuestra juventud termina por pensar, oye, si yo tuviera la vida de este o de aquel. Y hablo de juventud porque precisamente la historia de la cual estamos enseñando desde la semana anterior habla precisamente de una persona joven. Decíamos la semana anterior que hay 2 personajes en el texto que vamos a leer dentro de unos minutos. Y uno de ellos es un hombre importante, el cual está frente a una mujer anónima. El texto de Segunda de Reyes capítulo 5, versículos 1 y 2 aproximadamente hasta el 3, nos describe a estos 2 personajes de manera muy
rápida en las cuales podemos determinar quiénes eran cada uno de ellos y cómo la vida les llevó por caminos distintos. Un hombre con todo, quizás los lujos, con un nombre, con una reputación, un hombre valeroso, un hombre guerrero, un hombre al cual su jefe, el rey, lo amaba, porque le había dado muchas victorias en la batalla, en la guerra, pero con un detalle en su salud, y es una enfermedad llamada lepra. Frente a él hay una joven del cual el texto sagrado, aún el nombre no lo menciona, anónima. No nos dice cuál es el nombre de esta joven, solo dice una joven, muchacha, criada, cautiva. Son las 4 definiciones que nos da, o los 4 aspectos de la vida de esta persona que el texto nos relata. Y quizás para muchos de nosotros el pensar en una persona cautiva no nos dice mucho. Y si vamos y hablamos de un esclavo, nos dice aún menos. Aún el hecho de que era una joven, una muchacha, muchas veces aún terminamos por demeritar lo que Dios puede hacer a través de un joven, a través de una persona de escasa edad. Pero la historia que nos acompaña, el relato bíblico de esta mañana, es un relato que nos habla hermoso no solamente de los anónimos, sino de aquellas personas a las cuales la sociedad muchas veces ha apartado por su condición social. De aquellas personas que quizás la sociedad ha apartado por su estrato social o económico. Y es importante saber y ver y observar que Dios no mira los estratos sociales, que Dios no mira el nivel cultural, que Dios no mira el nivel de educación, que Dios no mira la posición económica. Dios desde antes de la fundación del mundo te había mirado a ti, me había mirado a mí, y Él tenía un propósito que estaba muy por encima de todas esas cosas que en este momento te acabo de mencionar. Familia, te lo digo de esta manera, hay propósito para ti en esta mañana. Amén. No me creyeron, hay propósitos para ti en esta mañana. Hay propósitos para ti en esta mañana. Hay propósitos para ti en esta mañana. No te vine a decir en esta mañana que Dios te va a permitir que cumplas todos tus sueños. Pero sí te vine a decir de parte de Dios que si caminas como hijo de Él, los propósitos divinos se cumplirán en ti y a través de ti. Si tienes que aplaudir, aplaude. Eso no es para mí, eso es para Dios. Muchos de los sueños que tú tienes, de tus metas, de tus planes, no se van a cumplir, porque al final la vida no se trata de que se cumplan nuestros sueños, la vida se trata de que se cumpla el propósito divino en nosotros y a través de nosotros. Y para eso te tengo una buena noticia. ¿A cuánto le gusta la buena noticia? Amén. Les voy a dar una buena noticia. Para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, no necesitamos dinero. Amén. Que es una de las limitantes que el mundo te coloca. No necesitamos educación. No necesitamos tener títulos. Ahora, aclaro, jóvenes, estudien, porque más de uno se las estoy poniendo fácil. Está diciendo, ay pastor, para que se cumpla el propósito, entonces no voy a estudiar. Nosotros como pastor familia tenemos que revisar lo que decimos, cómo lo decimos, el contexto en el que decimos. Mejor no lo digo. Mi esposo se ríe, ya sabe por qué. Porque muchas veces las palabras que expresamos son malinterpretadas y tomamos solamente lo que nos conviene. Y no se trata de no estudiar ni de adquirir títulos, no se trata de eso, se trata de saber que por encima del título está el propósito de Dios para tu vida. Que por encima del dinero está el propósito de Dios para tu vida. Que por encima de la casa, del carro, de la beca y de los viajes está el propósito de Dios para tu vida. Eso está por encima de toda otra cosa que usted quiera colocar en esta tierra.
Y lo importante cuando yo veo la historia que nos acompaña en esta mañana es ver dos personajes que, a pesar de que van por caminos distintos, al final el propósito de Dios se cumple en los dos, o a través de los dos. Vamos a leer en esta mañana el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 3. Los que no vinieron la semana anterior o nos acompañan a partir de esta semana, los invitamos a unirse a nuestro canal de YouTube CCC Suroccidente. Así de fácil. CCC Suroccidente en YouTube. Y ahí puedes seguir todos los sermones de los días domingo. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 3. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 3. Dice de la siguiente manera. El rey de Aram sentí una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel. Y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, bondad, misericordia infinita hacia nosotros. Gracias por tu gracia, Dios. Gracias porque nos traes con bien en esta mañana hasta este lugar, a pesar de las distintas situaciones de la vida, Dios amado. A pesar de que todos y cada uno de nosotros hemos ido por caminos distintos, pero tú nos has reunido en este lugar, en esta mañana. Y dice tu palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Oh Dios, por eso sabemos que en esta mañana tú estás en este lugar. Y es a ti a quien pido, a quien clamo, a quien ruego, Dios, que tú hables a nuestras vidas en esta mañana. Coloca tu mano derecha en el corazón y con tus propias palabras habla con Dios y dile qué esperas de Él en esta mañana, en este lugar. No te dejes guiar ni por mí ni por mis palabras. Por unos segundos con tus propias palabras, dile a Dios cómo te sientes, cómo llegaste a este lugar y qué esperas de Él durante esta mañana en este lugar. Toca Dios cada vida, toca cada corazón. Oh Espíritu Santo de Dios, toda fuerza antagónica de maldad, toda fuerza contraria, la declaramos sin poder, sin autoridad, inoperante, y los declaramos libres para el fluir de tu palabra. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Y se le da un aplauso a Él. Mucho, pero mucho mejor. Lo que le permitió a la joven anónima de nuestra historia tener una fe, una convicción en el Dios en el cual ella había creído, es el poder conocer a ese Dios. Leímos la semana anterior, para terminar, Jeremías 9, 23 y 24, Nueva Traducción Viviente. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Y terminamos por decir la semana anterior que Dios conoce esas situaciones por las cuales tú estás pasando, que quizás muchas veces parecen injustas, pero al final Él hará justicia, porque Dios es un Dios de amor inagotable. Amén. Él hará justicia y traerá a rectitud todas y cada una de las cosas. Es menester que nosotros le podamos conocer a Él. Y en eso dice el texto: si alguien tiene de que jactarse, que se jacte de esto,
de conocerme a mí, dice Jehová de los ejércitos. No se jacte el hombre de su sabiduría, de su conocimiento, ni de sus riquezas. Alábese en conocerme a mí, dice el Señor. Familia, que podamos jactarnos de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Oh, aleluya! Ese que un día se cruzó en nuestro camino y cambió el rumbo de nuestra historia. Lo segundo que vamos a ver en estos dos caminos distintos que estas personas del relato bíblico transitaron es un militar de alto rango frente a una joven cautiva. Dice el texto que acabamos de leer: el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército. Es más, dice que el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Y dice el versículo 2, que en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha, una joven cautiva. Inicialmente cautiva y posteriormente esclava. Porque no todo cautivo pasaba a ser esclavo, ni todo esclavo anteriormente era un cautivo. Muchos eran esclavos aún de nacimiento por deuda de sus antepasados y les tocaba vivir en eterna o en perpetua o durante mucho tiempo en esclavitud. En el caso de la joven, ella ha sido tomada en cautiverio porque dice el texto, unas bandas armadas hacen una incursión. No es exactamente durante una guerra, no es exactamente durante un conflicto bélico, es en un momento de la historia. Existían bandas armadas, eran grupos de hombres que por momentos hacían tomas esporádicas y sustraían personas de los pueblos enemigos o de los pueblos contrarios. Y entre estas personas que traen cautivas se encuentra la joven de nuestra historia. Pero hay algo interesante. El texto no dice ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni por qué. Pero la joven conocía del profeta Eliseo. El texto no dice si lo conoció personalmente, si se encontró con él en algún momento. Pero lo que sí sabemos a través del relato bíblico es que esta joven, dicen los estudiosos, quizás entre 12, 18 o máximo 20 años, esta joven conocía más que a Eliseo, conocía que había un Dios que obraba a través de la vida de Eliseo. Y aunque ella dice, el profeta te puede sanar, pero tenemos que entender que más que el profeta es el Dios que está detrás del profeta. Y siendo una joven cautiva, ¿cómo podía tener esa convicción en ese Dios? Es interesante, porque es creer en el Dios que a veces no responde de acuerdo a lo que nosotros queremos. Ella puede pensar, pero si Dios dejó que a nosotros nos tomaran como cautivos, ¿por qué no nos pudo librar del cautiverio? Ahora estoy como esclava. ¿Por qué Dios no obró a favor mío? Pudo señalar, pudo juzgar, pudo levantarse contra Dios, pudo perder su fe, pudo perder su convicción, porque muchas veces cuando Dios no responde de la manera en que nosotros queremos, la fe se pierde. En días como los nuestros, cuando Dios nos responde de acuerdo a lo que tú y yo queremos, las convicciones se pierden. Porque terminamos por creer solamente en lo que Dios nos permite, o lo que Dios hace, y no precisamente en lo que Él es. Y tú y yo debemos de creer en Dios, no por lo que hace a favor de nosotros, sino porque Él es Dios y punto. Rey de reyes, Señor de señores, soberano sobre todas las naciones. Cuando leo la historia, creo que a mí me llegan muchos pensamientos. Imaginación de predicador. ¿Qué pensaría esta jovencita mientras estaba allá? Cautiva, esclava. Decíamos la semana anterior que quizás su corazón pudo haberse dañado,
y decir, este hombre lo que está pagando con esa lepra, con esa enfermedad, es solamente lo malo que le ha hecho a nuestro pueblo. Lo que él está viviendo es solo el resultado de sus acciones. Pero no lo ve así. Lo ve como un ser humano que necesita del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios. Lo otro que me llama la atención es que es una joven a la que Dios utiliza. Y esta joven, créalo, nosotros normalmente, ¿a quién aconsejamos? A las personas que consideramos en nuestro pensamiento que están a la par de nosotros o por debajo de nosotros. Usted no va a salir mañana, o de pronto lo puede hacer. Voy a ir donde el alcalde a darle un consejo, qué es lo que tiene que hacer con la ciudad. Y quizás lo puede hacer. Eso es lo único que lo hacemos somos los hombres cuando estamos viendo un partido de fútbol. ¿Has visto a los hombres viendo un partido de fútbol en su casa? Somos más técnicos que el técnico. A mí me gustaría vernos allí en el banquillo técnico. Los mejores técnicos somos nosotros. ¿Y por qué no sacó a este? ¿Por qué no metió a este? ¿Y este? ¿Por qué? Mira, yo hubiera hecho esto y esto y esto. Y terminamos por decir, perdió porque no hizo como yo pensaba. ¿Usted cuándo estudió en una escuela de fútbol? Muchos no hemos pateado un balón ni porque venían los niños jugando bola de tapa y se atravesó y hemos hecho así para devolverlo, ni así. Y damos consejos. Usted normalmente aconseja a las personas que considera que usted tiene algo más de conocimiento que ella. ¿Es o no es? Estoy equivocado. La joven de nuestra historia aconseja a su ama, a la patrona, a la jefa. ¡Qué convicción tan grande la que esta jovencita tiene! Oh, muchachos que están en esta mañana en este lugar, esta es una palabra para ustedes también. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo. Esta joven, cautiva y esclava, era ejemplo en medio del lugar en el cual Dios le había colocado. Ahora, el hecho de que su patrona, su ama, haya confiado en el consejo de esta joven muchacha, esclava y cautiva, me habla bien de ella. Piénselo por un momento, porque nosotros, créelo, es a nosotros los pastores, muchas veces vienen a pedirnos consejos y la persona, yo le digo a mi esposa Mónica, cuando nos vienen a pedir consejos, normalmente ya las personas vienen con una respuesta en su mente. Lo único que están esperando es que usted y yo le digamos lo mismo que ella ya quería escuchar. Y como usted no le diga lo que ella quería escuchar, va a terminar haciendo exactamente lo que ella quería hacer. No precisamente lo que usted le dijo. Ellos que quieren es que usted les diga lo que ellos quieren. Entonces usted, si Dios lo guía, lo dirige, o a través del conocimiento que usted tiene, por algo distinto. Créalo que ellos se van satisfechos, pero no van a hacer lo que usted le dijo. Pero en el caso de la joven de nuestra historia, habla con su jefa, con su ama, y ella termina por hacer lo que nuestra joven muchacha, anónima, cautiva y esclava, le recomienda. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque había propósito en esta historia. Porque detrás de todo el entramado estaba el propósito de Dios. Escucha, familia, mi convicción en Dios debe estar por encima de mi condición. Mi convicción debe estar por encima de mi condición. Muchas veces nuestras convicciones son solo el resultado de nuestra condición. Y creemos en el Dios del día bueno. Pero en el Dios del día difícil, del día de la prueba, en ese Dios no creemos. Pero Él dijo que estará contigo todos los días hasta el fin. No me creyeron. Él dijo que estará contigo todos los días hasta el fin. Él estará contigo en el día de la abundancia, estará contigo en el día de la escasez, estará contigo en el día de la risa, pero estará contigo en el día del llanto. Él ha estado contigo en el día de la salud, de la misma manera que ha estado contigo en el día de la enfermedad.
He estado contigo en el día que te levantaste haciendo fiesta y jolgorio porque vistes el sol salir y porque pensaste que todas las cosas para ti estaban fluyendo como tú lo esperabas, como tú creías. Y ese día Dios ha estado contigo, pero también el día que te has levantado y has levantado tu ventana o abres tu puerta y ves que el día está oscuro, que el día está nublado, que las cosas no salen como tú quieres. Ese día Dios también ha estado contigo. Es el mismo Dios que había estado con la joven cuando era una joven libre y había sido tomada como cautiva. Era el mismo Dios de la cautividad, pero también era el mismo Dios de la esclavitud. Por eso la convicción de la joven no estaba en su condición, estaba en el Dios en el cual ella había creído. Que tu convicción y la mía no esté basada en nuestra condición, sino en el Dios que un día conocimos, en el Dios que un día se atravesó en nuestro camino y en el Dios que un día decidió cambiar nuestro destino. Oh, aleluya, familia. Era una joven que por su condición quizás no debía servir. O si lo hacía, podía hacerlo de mala manera, con resentimiento, con rabia, con dolor en su corazón o por obligación. Pero yo comencé este sermón diciendo una palabra a propósito. Y es entender que el propósito de Dios llega más lejos que el milagro que tú y yo estamos esperando. Era entender que quizás en su momento Dios no la libró de caer como cautiva. Dios pudo, pero no lo hizo, librarla de la esclavitud. Ahora es cautiva, ahora es esclava, pero aún así ella sigue creyendo y confiando en su Dios. Porque el propósito va mucho más allá del milagro. Sé que muchos están escuchando la frase y están preguntando, pastor, ¿qué quiere decir con eso? Muchas veces el milagro no va a suceder. Te tengo esa mala noticia, y qué bueno que no haya amén ni aleluya en estos momentos, porque todos esperamos que la palabra que diga en estos momentos es, y Dios va a hacer, y Dios va a venir, y Él trabaja, y va a venir. Sí, Dios puede obrar en muchas cosas, y puede sanar, y puede libertar, y puede restaurar, y puede darte el dinero que necesitas, y puede darte la casa, y puede darte la beca, y puede darte todas esas cosas que en este momento estás pensando. Pero vine a decirte en esta mañana de parte de Dios que muchas de esas cosas no van a suceder. Gloria a Dios. Esta es la parte triste. Pero lo que vine a decirte en esta mañana, que debe de alegrarte y debe llenarte de gozo y de regocijo, es que el propósito de Dios va más allá del milagro. Amén. Gloria a Dios. El milagro llega hasta cierto punto donde tú lo puedes ver, hasta donde la deuda se canceló, hasta donde la enfermedad fue sanada, el cuerpo fue restaurado, hasta el momento en que la pareja se restauró. Hasta ahí llega el milagro, hasta ahí ves tú. Pero el propósito de Dios va mucho más allá. El propósito de Dios va mucho más allá del milagro de que Naamán fuera sano de su lepra. Al final, el propósito estaba en que Naamán pudiera reconocer al Dios de Israel como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese era el verdadero propósito del milagro. Oh, aleluya. Un militar de alto rango, una joven cautiva, una joven en una condición que quizás para muchos de nosotros no sería la condición más noble, no sería quizás el puesto más anhelado, pero una joven con convicciones claras. Dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39, nueva traducción viviente. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios,
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Familia, vendrán temores. Vendrán preocupaciones. La enfermedad va a tocar la puerta. Voy más allá. El luto va a tocar la puerta. El resultado del examen médico muchas veces no va a ser el que tú esperabas. El hijo muchas veces se va a tornar más rebelde. El esposo, mientras más horas, quizás mucho más se aleja de Dios. Pero dice el texto sagrado que nada nos podrá separar del amor de Dios. Hoy es uno de esos mensajes, de esos sermones que como iglesia necesitamos interiorizar. Y es saber en qué está puesta nuestra confianza y en quién están puestas nuestras convicciones. En un mundo como en el cual vivimos, es fácil vivir de circunstancias. Lo difícil es vivir de convicciones. Y llévate esta frase en esta mañana para tu hogar. El propósito va a llegar mucho más allá del milagro que has estado esperando. Ya no le digas a Dios, Dios, ¿por qué no lo haces? Dile cada mañana a Dios, Dios cumple tu propósito en mí. Dios cumple tu propósito en mí. Que al final tu propósito se cumpla en mí y a través de mí. Muchas veces cuando el milagro llega, nosotros mismos terminamos por cerrarle la puerta a nuestro buen Dios. Lastimosamente, cuando Dios termina por entregarnos a aquellos que hemos estado soñando o pensando, terminamos por cerrarle la puerta a Dios. Oh, si Dios estuviera interesado en que cada milagro de nosotros se hiciera realidad, créelo que Él puede hacerlo y Él lo haría. Pero perdería el sentido nuestra vida. ¿Para cuántos la vida es dura? Levante su mano con confianza. ¿Para cuántos la vida es dura? Y déjela allí levantada. Déjela allí levantada. ¿Para cuántos la vida es dura? Si para usted la vida es dura, déjela allí levantada. Una pregunta, déjela allí. Todo el que la tenga levantada, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quisieran morirse? Y si la vida es dura, ¿por qué no quiere morirse? Sí, la vida es dura, la vida es dura, la vida es dura, pero a lo que ve con un arma de fuego salimos corriendo. Sí, la vida es dura, la vida es dura, la vida es dura, pero le huimos a la muerte. ¿Sabes? Dios a veces nos permite que la vida sea dura, ¿sabes para qué? Para que nuestra esperanza no esté colocada en esta tierra, para que nuestra esperanza esté colocada en la patria celestial. Hay una vida mejor para ti y para mí. Hay algo distinto que nos espera, familia. Amén. El anonimato un día va a pasar. He dicho, el anonimato en el cual has vivido hasta el día de hoy, un día va a pasar. Aplaude el nombre de Dios en esta mañana. La época de cautividad un día va a pasar. La época de esclavitud un día va a pasar. Él un día va a traer orden a todas y cada una de las cosas en tu vida.
Ay, pastor, pero que sea pronto. No necesariamente va a ser en esta tierra. Por eso es que la hermanita está cantando el corito ese, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál es el video de la hermanita? He peleado la batalla, Señor. ¿Sí viste el video? Seguiré mi carrera hasta el final. Está un grupo de señoras mayores cantando en una iglesia. Yo también he guardado la fe. Y dice el grupo de alabanza, solo espero que me vengas a llevar. Y dice la enseguida atrás, pero no todavía. La vida es dura, pero ¿cómo nos anclamos a esta tierra? ¿Cómo nos gusta permanecer aquí? Y eso está bien. Ahora, hay algo que dice el texto sagrado. Dios colocó eternidad en el corazón del hombre. Y tu vida y la mía no está ligada a los años que podamos vivir mientras estemos aquí. Tu vida y la mía están atadas a la eternidad que Dios tiene preparada para nosotros. Hay eternidad en el corazón del hombre. Y aquellos que hemos creído, que hemos confiado, viviremos por la eternidad con Él. Y aquellos que no, ya saben lo que les espera. Igual que la joven cautiva de nuestra historia, seguiremos amando, seguiremos sirviendo y seguiremos honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Maura. Vendrán temores, familia. Vendrán preocupaciones. Es más, el texto dice, los demonios se levantarán contra ti. A veces el demonio tiene cara de esposo. A veces de esposa. A veces de vecino o de vecina. A veces de jefe. A veces de cliente. Le decía a mi esposa, cuando yo trabajé como vendedor durante muchos años en una empresa, yo tenía un cliente que yo pensaba, familia, llegar a visitarlo. Porque era un hombre tosco, áspero, rudo. De todos los clientes que pude atender durante mucho tiempo, durante muchos años, todavía lo recuerdo por el nombre y apellido, figúrese usted. Nombre del negocio, el lugar, la ubicación, lo tengo claro, porque es que lo malo lo recordamos más fácilmente que lo bueno. Era un cliente en el cual yo llegaba y cuando llegaba lo iba a tomarle el pedido, yo era vendedor tienda a tienda. Te podía dejar esperando. Familia, no voy a exagerar con lo que voy a decir. 20, 25, 30 minutos. Te dejaba esperando. No porque no podía atenderte, sino porque no quería atenderte. Y estaba el negocio totalmente vacío. Y hay de que se te ocurriera decirle, ¿y por qué no me atiende? ¿Y por qué no me da el pedido? Era peor. Adicional a ello, era un muy buen cliente. Uno como vendedor buscando el volumen y tú llegabas y te hacía esperar. No, familia, no estoy exagerando, 20 minutos, 25. Y al final cuando te iba a dar el pedido te lo dictaba una sola vez. Rápido. Y hay de que tú no le tomaras la información correcta. Y de esas cosas de la vida. En una ocasión el producto que nosotros vendíamos iba a subir de precio y por ende tú le avisas a los clientes para que ellos se abastezcan, compren una mayor cantidad. Los que trabajan en ventas saben que así es, y así tener una mayor ganancia. Y este hombre me pidió una cosa impresionante, familia, del producto que iba a subir de precio. Y el día siguiente no hubo producto en la empresa para llevarle a él. Cuando me tocó ir a la siguiente visita, yo le di a mi supervisor que me acompañara. El supervisor conocía bastante de Dios. Y cuando íbamos llegando una cuadra antes, ya, le decía yo, ya, Alvarito se llamaba mi supervisor. Alvarito, ya él que viene, Alvarito, él que viene. Y me dice, ven Irra, vamos a orar.
Y comenzamos los dos a orar para mí. La demora fue que atravesáramos la puerta. Ese hombre nos dijo desde la A hasta la Z, pasando por la B, por la Y, por todo lo que usted quiera saber, nos lo dijo todo el abecedario. Y mi jefe permaneció totalmente callado. Ya después, cuando el hombre terminó de hablar, me dijo: Irra, vámonos que este tipo nos va a pegar. En la vida te va a tocar enfrentarse a personas así. En la vida te va a tocar enfrentarte a jefes, a personas difíciles, familia. Esto habla de demonios. Te va a tocar enfrentarte a situaciones espirituales que tú no sabes en el momento controlar. Pero ves al trono de la gracia que Dios te dará la sabiduría, porque ningún arma forjada contra ti va a prosperar. Te lo digo una vez más: ningún arma forjada en contra tuya va a poder prosperar. Tu victoria y la nuestra vienen del Dios de todo bien. Es hermoso lo que el apóstol dijo. Qué convicción la que el apóstol tiene. Ni los demonios, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no sé para quién es esta palabra en esta mañana. No sé para quién es esta palabra en esta mañana. Pero sé que hay una persona en este lugar que necesitaba escuchar esto de parte de Dios. Que tus convicciones estén muy por encima de la condición que estás atravesando en el día de hoy. Oh, aleluya. Y escucha, te tengo una mala noticia. Muchas cosas no van a cambiar. Ay, pastor, entonces ¿para qué me dices eso? Porque muchas cosas no van a cambiar, pero al final el propósito de Dios se cumplirá en tu vida. Y qué hermoso que el propósito de Dios se cumple a través de una joven anónima y cautiva. Escucha esto, familia. La cautividad más grande que existe es la cautividad del alma. Y esta joven tenía su cuerpo cautivo, pero su alma no. Porque Satanás podrá tocar tu cuerpo, pero tu alma a Dios le pertenece. Pastor, ¿y cómo sabes tú que el alma de ella no estaba siendo cautiva o su espíritu? ¿Sabes por qué? Por la forma en la cual actúa en medio de la situación que está viviendo. Amén. Porque cuando el alma y el espíritu están cautivos, no hay perdón, no hay paz, no hay tranquilidad. Solo una persona a la cual el Espíritu Santo de Dios habita en su corazón puede, en medio de una situación como la cual esta joven está viviendo, aún pensar en el bien para aquella persona que un día la tomó como esclava, como cautiva. Iglesia, en esta mañana, Dios me envía a decirte: no dejes que tu espíritu y tu alma sean cautivos. Que Satanás toque tu cuerpo, que toque la enfermedad, que toque tu economía, que toque tu trabajo, pero que nunca logre tocar tus convicciones en Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios. El grupo puede ir pasando, por favor, muchachos. Y mientras ellos entonan una adoración allí de forma lenta, leí la historia de una joven llamada Elena. La joven, casualmente, Jorge, era violinista. Tocaba el violín esta joven, es una historia real. Y creo que para un violinista una de las cosas más valiosas, importantes, creería yo, en mi
en mi ignorancia, y como la ignorancia es atrevida, lo voy a decir de atrevido. Pero creería que para un violinista, creo que de las cosas más preciadas son sus manos, porque es con ella que ejecuta el instrumento. De hecho, las dos, creería yo. No sé, aquí tengo expertos en el tema de la materia, no voy a profundizar porque voy a terminar diciendo cosas que no son. Esta joven era violinista y ella tenía el deseo de pertenecer a una filarmónica, la más importante de su país. Y durante mucho tiempo, durante muchos años, se había estado preparando para una audición y esta joven era cristiana. Escucha la historia. Pueden ir cantando allí despacito, ¿no? Ella se preparó durante años para la audición. Y el día esperado llegó. Pero 2 días antes, la joven sufre un accidente automovilístico. Y sus 2 manos se parten. Aparte del instrumento, su herramienta, ahora no la puede utilizar. Toman placas, todo lo demás, dicen hay que operarte y tus manos van a permanecer inmóviles durante X cantidad de tiempo. Los sueños de una joven música cristiana se derrumban en un segundo. Ahora comienza a orar y en medio de su oración cuestionar a Dios. Es normal que lo hagamos. ¿Por qué Dios? Te he servido durante mucho tiempo. He tocado en la iglesia, en la congregación, domingo a domingo, viernes a viernes. He estado allí, miércoles a miércoles. Cada reunión he ido a cada ensayo y Elena comienza a cuestionar a Dios. Dios, tú todo lo sabes, tú todo lo conoces y tú conocías mis sueños, tú conocías mis anhelos. ¿Por qué destruyes mis sueños? Dios, ¿por qué destruyes mis sueños? En cuestión de segundos, si sabes lo importante que era para mí presentarme a esa audición. Y Dios hace silencio. Y Dios nos responde. Y ahora Elena está con sus 2 manos completamente inmóviles y enyesadas. Pero un domingo, la iglesia a la cual Elena asiste, la invita a una actividad en un lugar para ancianos. Ahora Elena va con su grupo de jóvenes a el hogar geriátrico. Y mientras los demás jóvenes cantan, tocan instrumentos para alegrar la estadía de los ancianos, Elena va silla a silla, cama a cama, y comienza a orar por todos y cada uno de los ancianos en sus oídos. Logra orar y hablar con una anciana que no podía ver. Y cuando Elena le cuenta su historia a la anciana, esta anciana y sabia mujer le dice: Elena, Dios muchas veces va a apagar el instrumento para que puedas oír su voz. Ese día el propósito en la vida de Elena cambió. Ahora cada domingo regresaba al mismo hogar geriátrico, ya no con la intención de tocar un instrumento, ya no con la intención de ejecutar un violín, ahora con la intención de, a través de una oración y de una voz melodiosa, llevar alegría y llevar esperanza a cada anciano que en este hogar se encontraba.
Un día Elena entendió que muchas veces lo que hacemos hace parte de buscar solamente aprobación y que quizás Dios quería ubicarla en otro lugar donde ya quizás no iba a sentir los aplausos de los hombres, pero iba a cumplir el propósito de Dios en ella y a través de ella. Pasan 2 años y ahora Elena se olvidó por completo de la orquesta filarmónica, es la palabra, Jorge, ¿sí? De la filarmónica, ahora se olvida por completo de ella. Y decide ella, desde su conocimiento y desde su buena intención, crear un grupo de jóvenes, de niños, músicos, ya no para tocar en grandes escenarios. Cada domingo, domingo a domingo, Elena iba al hogar geriátrico con este grupo de pequeños a alegrarle la vida a quienes allí se encontraban. No iba a tener los aplausos de la multitud. Ya Elena no estaba en los escenarios, pero Elena estaba cumpliendo el propósito de Dios en ella y a través de ella. Familia, quizás no te vas a subir nunca a un escenario. Quizás nunca vas a subir a un altar a predicar. Quizás nunca ejecutarás un instrumento o quizás nunca podrás entonar una alabanza. Desde un altar quiero decir. Pero que desde el lugar donde Dios te colocó puedas cumplir el propósito de Él para tu vida.